Esposa revela traición del marido con su hermana menor en la cena de Navidad. Él dice frente a toda la familia: no habrá más Navidad. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, envolviendo todo en un aire de calma engañosa. En una pequeña posada en las afueras, Esteban estaba sentado en la orilla de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, mientras miraba al suelo con el ceño fruncido. Eva, de pie frente a él, cruzaba los brazos, su mirada fija en él, reflejando una mezcla de frustración y determinación. La habitación, aunque discreta, tenía un ambiente acogedor. Paredes beige, muebles de madera desgastada y cortinas que dejaban entrar los últimos rayos de sol. «Esto no puede seguir así, Esteban», dijo Eva, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Su voz era firme, casi fría, como si estuviera al límite de su paciencia. «¿Cuánto tiempo más piensas mantener esta farsa? ¿Cuánto más me harás esperar?» Esteban levantó la mirada hacia ella, visiblemente tenso. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no por eso era menos incómoda. «No es tan fácil, Eva. Estamos hablando de mi familia, de mis hijos. Esto no es algo que pueda resolver de un día para otro». Eva bufó, dejando caer los brazos a los costados con exasperación. «Siempre dices lo mismo, siempre son excusas. ¿Sabes lo difícil que es para mí estar escondiéndome? Ver cómo vuelves a casa cada noche con ella, como si nada pasara. Estoy harta, Esteban. Si realmente me amaras, ya habrías tomado una decisión». Esteban se puso de pie, pasándose una mano por el cabello con frustración. «No es tan simple, Eva. No puedes entenderlo porque no estás en mi lugar. No puedo destruir todo lo que he construido durante años de un momento a otro». Eva lo miró con ojos llenos de reproche. «¿Destruir? ¿De verdad crees que estoy pidiéndote destruir algo? Alma vive en su mundo perfecto, ignorando lo que realmente pasa a su alrededor. No la amas, Esteban, y lo sabes. Lo único que estás haciendo es prolongar lo inevitable». Las palabras de Eva golpearon a Esteban con fuerza. Aunque sabía que tenía razón en parte, no podía evitar sentirse atrapado. Su relación con Alma había cambiado con los años. Lo que antes era amor, ahora parecía ser simplemente una rutina cómoda, algo que no quería romper por temor a lo desconocido. Pero Eva no estaba dispuesta a aceptar esa incertidumbre. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó Eva, con un tono más suave pero cargado de emoción. «He estado a tu lado en todo esto, creyendo en tus promesas, sacrificándolo todo por ti. Pero cada vez que te veo vacilar, me pregunto si realmente vale la pena». Esteban se acercó a ella, intentando calmarla. «Eva, tú significas mucho para mí. Esto no se trata de si te amo o no. Se trata de encontrar la manera correcta de manejar todo sin causar un desastre». Ella se apartó con un paso hacia atrás, cruzando los brazos nuevamente. «Ya no me basta con tus palabras, Esteban. Necesito hechos. Si no tomas una decisión pronto, no sé si podré seguir haciendo esto». El silencio volvió a instalarse en la habitación, pero esta vez era más denso, cargado de emociones no resueltas. Esteban sabía que Eva no estaba exagerando. Su paciencia estaba llegando al límite y él estaba quedándose sin tiempo. Mientras tanto, en la casa de Esteban, Alma terminaba de preparar la cena para los niños. La cocina estaba llena de aromas cálidos y familiares, y el sonido de las risas de los pequeños llenaba el espacio. Por fuera, todo parecía perfecto, pero en el fondo, Alma sentía que algo no estaba bien. Había aprendido a leer a Esteban con los años, y últimamente su comportamiento le parecía diferente. Las constantes ausencias, las excusas vagas, los silencios prolongados, todo indicaba que algo estaba pasando. Sin embargo, Alma no era una mujer que actuara impulsivamente. Sabía que era mejor observar y esperar antes de sacar conclusiones. Con una sonrisa tranquila, sirvió la comida y se sentó a la mesa con sus hijos, intentando mantener la normalidad por el bien de ellos.
De regreso en la posada, Eva se sentó al borde de la cama, apoyando la cabeza en sus manos. Esteban la observaba en silencio, sintiéndose incapaz de ofrecer una solución que satisficiera a ambos. Después de unos minutos, se acercó a ella y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Dame tiempo, Eva. Te prometo que encontraré una manera de resolver esto. Solo necesito un poco más de tiempo». Eva levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y resignación. «Te daré tiempo, Esteban, pero no mucho. No puedo seguir viviendo así». Ambos permanecieron en silencio, sin saber cuánto más podrían sostener esta relación clandestina antes de que todo saliera a la luz. Para Esteban, el peso de sus decisiones se hacía cada vez más insoportable, mientras que Eva veía cómo su paciencia se desmoronaba lentamente. Cuando Esteban regresó a casa esa noche, Alma estaba en la sala, leyendo un libro mientras los niños dormían. Le dedicó una sonrisa tranquila cuando él entró, pero sus ojos lo observaron detenidamente, buscando respuestas que él no estaba dispuesto a dar. Esteban murmuró un saludo y se dirigió al dormitorio, evitando cualquier conversación prolongada. Alma lo siguió con la mirada mientras desaparecía por el pasillo. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, sabía que algo estaba a punto de cambiar. Decidió no presionarlo, al menos por ahora. En su interior sentía que pronto la verdad saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, quería estar preparada. Esa noche, mientras Esteban se debatía entre el amor prohibido que sentía por Eva y la vida familiar que no quería destruir, Alma, en silencio, empezaba a unir las piezas de un rompecabezas que aún no estaba completo. Cada uno, en su propia lucha interna, se preparaba sin saberlo para el caos que estaba por venir. Esteban despertó con el sonido del despertador y una sensación de cansancio que no podía sacudir. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones. Cada conversación con Eva lo dejaba en un estado de tensión constante, mientras que el silencio de Alma en casa lo hacía sentir más observado que nunca. Se levantó de la cama, mirando brevemente a su esposa, que aún dormía plácidamente. Por un momento, pensó en lo diferente que todo era antes, cuando las mañanas no estaban cargadas de culpa y decisiones imposibles. Mientras desayunaban con los niños, Esteban intentaba mantener una conversación casual, pero su mente estaba en otra parte. Alma, como siempre, lo observaba con atención. Notaba las pausas en sus palabras, los silencios que parecían más largos de lo normal y la forma en que evitaba mirarla directamente. No dijo nada, pero guardó esos detalles en su memoria. Había aprendido que las acciones decían mucho más que las palabras. Antes de salir para el trabajo, Esteban le dio un beso rápido en la mejilla, murmurando algo sobre una reunión importante que probablemente lo haría llegar tarde esa noche. Alma asintió, como siempre, pero esta vez sintió que su corazón se apretaba. Las ausencias de Esteban se estaban volviendo más frecuentes y las explicaciones que daba eran cada vez más vagas. Aunque no quería adelantarse a sacar conclusiones, no podía ignorar las señales. Esteban condujo hacia la oficina, pero a mitad del camino cambió de dirección. Había planeado encontrarse con Eva en un café lejos de la ciudad. Necesitaba tranquilizarla, recordarle que estaba haciendo todo lo posible por manejar la situación. Cuando llegó, Eva ya estaba allí, con un café frente a ella y una expresión impaciente en su rostro. «Pensé que no llegarías», dijo Eva en cuanto lo vio sentarse. Esteban suspiró, pasando una mano por su cabello. «No es fácil, Eva. Cada día me siento más atrapado. Alma está empezando a notar cosas, lo sé». Eva rodó los ojos, claramente frustrada. «¿Y qué esperabas? ¿Que nunca sospechara?» «Esteban, esto no puede seguir así. Tienes que decidirte». Él la miró, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Quería prometerle que pronto todo cambiaría,
pero la verdad era que no sabía cómo ni cuándo podría hacerlo. Mientras tanto, Alma dedicaba su día a las tareas del hogar y a cuidar de los niños. Aunque intentaba concentrarse en su rutina, no podía dejar de pensar en Esteban. Había algo en su comportamiento que no encajaba, algo que iba más allá del cansancio o el estrés. Decidió que lo mejor era mantenerse alerta, sin confrontarlo directamente. Esa tarde, mientras recogía la ropa de Esteban para lavarla, notó un leve aroma a perfume que no era suyo. Se quedó inmóvil por un momento sosteniendo su camisa en las manos. Aunque podría haberlo ignorado, su intuición le decía que esto era una señal. En lugar de enojarse, lo dobló con cuidado y lo dejó en su lugar, decidida a observar más antes de sacar conclusiones. Esa noche Esteban regresó tarde, como había dicho. Entró a la casa con el aire de alguien que había tenido un día largo y difícil. Alma estaba en la sala leyendo un libro, pero lo miró con una expresión que Esteban no supo descifrar. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, cerrando el libro. Esteban se encogió de hombros, respondiendo con un tono despreocupado. «Lo de siempre, reuniones interminables». Alma asintió, pero no dijo nada más. En su interior sentía que algo no estaba bien, pero decidió no presionarlo. Sabía que las mentiras se descubrían por sí solas si se esperaba lo suficiente. En los días siguientes, las excusas de Esteban se volvieron más frecuentes. Cada vez que salía de casa, inventaba reuniones, llamadas urgentes o visitas a clientes. Alma, por su parte, continuaba observándolo en silencio, notando cómo sus ausencias coincidían con ciertos patrones. Había momentos en que desaparecía justo cuando Eva no estaba disponible, lo que despertaba aún más sus sospechas. Un día, mientras revisaba los papeles de Esteban en el escritorio, encontró un recibo de un restaurante que no reconocía. Era de una cena reciente y el monto indicaba que no había estado solo. Aunque sentía cómo su corazón se apretaba, guardó el recibo en silencio, sabiendo que pronto tendría más respuestas. Esteban, por su parte, estaba cada vez más tenso. Aunque creía que estaba manejando bien la situación, sentía que Alma estaba comenzando a darse cuenta. Su manera de mirarlo, de hacer preguntas aparentemente inocentes, lo ponía nervioso. Intentó actuar con normalidad, pero cada vez que estaba cerca de ella, sentía que sus mentiras eran demasiado evidentes. Eva seguía presionándolo. En cada encuentro, le recordaba que no podía seguir esperando para siempre. «Si no haces algo pronto, Esteban, todo esto va a explotar. Alma no es tonta y no quiero que todo termine mal por tu indecisión». Esteban sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía apresurarse. Cada decisión que tomaba parecía estar llena de riesgos. Quería a Eva, pero temía perderlo todo si tomaba el camino equivocado. Mientras tanto, Alma continuaba reuniendo pequeñas pistas. Cada detalle que encontraba parecía confirmar lo que su corazón ya sospechaba, pero aún no estaba lista para enfrentarlo. Sabía que cuando llegara el momento, necesitaría pruebas sólidas para no dejar espacio a excusas. Esa noche, mientras Esteban dormía, Alma revisó su teléfono por primera vez. Encontró mensajes recientes de Eva, palabras cariñosas que dejaban claro que su relación no era solo amistosa. Aunque sentía cómo el dolor la invadía, decidió no reaccionar. Quería esperar el momento adecuado para descubrir toda la verdad y enfrentarlo cara a cara. Esteban seguía convencido de que tenía el control, pero lo que no sabía era que Alma ya estaba un paso adelante. Mientras él vivía atrapado en sus mentiras, Alma esperaba pacientemente, sabiendo que la verdad no tardaría en salir a la luz. Eva llegó temprano aquella tarde a la casa de Alma. Llevaba una sonrisa que brillaba con una mezcla de aparente inocencia y malicia oculta. Había traído un pastel, como siempre hacía cuando quería acercarse más a la vida de su hermana. Alma, con una sonrisa genuina,
La recibió en la puerta. ¡Qué linda sorpresa, Eva! Los niños estarán felices de verte. Eva entró con paso ligero, abrazando a Alma de manera afectuosa, pero sus ojos buscaban algo más. Observó cada rincón del hogar, ese espacio cálido y familiar que siempre había deseado para sí misma. Mientras caminaba hacia la cocina, dejó el pastel sobre la mesa y comenzó a hablar de manera casual. Esteban debe estar ocupado, como siempre. Debe ser difícil para ti manejar todo sola. Alma negó suavemente mientras sacaba platos para servir el pastel. Es un hombre muy trabajador, pero siempre encuentra tiempo para los niños y para mí. Sé que está haciendo su mejor esfuerzo. Sus palabras eran sinceras, pero Eva no pudo evitar sentir envidia por la tranquilidad con la que su hermana defendía a su esposo. Los niños entraron corriendo a la cocina, emocionados al ver a su tía. La escena era tan perfecta que Eva tuvo que contener una mueca de frustración. No podía soportar cómo Alma parecía tenerlo todo. Una familia unida, una casa hermosa y el amor de Esteban. Pero Eva estaba decidida a cambiar eso. Mientras Alma servía el pastel, Eva comenzó a sembrar pequeñas dudas con comentarios aparentemente inocentes. «Sabes, estuve hablando con Esteban el otro día. Me contó que ha tenido muchas reuniones últimamente. ¿No te preocupa que esté tan ocupado?» Alma la miró con un gesto pensativo, pero no respondió de inmediato. Sabía que su esposo estaba más distante últimamente, pero no quería mostrar ninguna inseguridad frente a Eva. «Confío en él. Siempre lo he hecho», respondió finalmente, con una sonrisa tranquila. Eva, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo ahí. Claro, pero a veces los hombres se distraen, sobre todo cuando tienen tantas responsabilidades. El comentario quedó flotando en el aire mientras los niños hablaban animadamente, ajenos a la tensión que crecía entre las hermanas. Alma decidió ignorar lo que había dicho Eva, pero las palabras seguían resonando en su mente. Aunque no quería admitirlo, una parte de ella comenzaba a cuestionar las ausencias de Esteban. Más tarde, cuando los niños se fueron al jardín a jugar, Eva se quedó sola con Alma en la cocina. Aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. «Sabes, siempre he admirado cómo manejas todo, pero ¿no crees que deberías tomarte un descanso? Tal vez salir más, distraerte un poco. Esteban puede manejar las cosas por su cuenta». Alma la miró con curiosidad. «¿Por qué dices eso?» «No siento que necesite un descanso». Eva se encogió de hombros como si no le diera importancia. «Solo creo que a veces las mujeres olvidamos cuidar de nosotras mismas. Nos enfocamos tanto en la familia que dejamos de lado nuestras propias necesidades». Aunque sus palabras parecían bien intencionadas, tenían un doble propósito. Eva quería plantar la idea de que Alma estaba descuidando algo, abriendo espacio para que Esteban justificara sus acciones. Mientras hablaban, Alma no podía evitar sentir que algo en Eva era diferente esa tarde, pero no podía señalar exactamente qué era. Cuando Eva finalmente se fue, Alma se quedó sola en la sala, pensando en sus palabras. Miró hacia la ventana, donde Esteban estacionaba el coche tras regresar del trabajo. Entró a la casa con una sonrisa cansada, saludando a los niños antes de sentarse junto a Alma. «Eva vino hoy», dijo Alma, observándolo atentamente. Esteban levantó la mirada sorprendido. «¿Ah, sí? ¿Qué dijo?» Alma hizo una pausa antes de responder. «Nada en particular. Solo hablamos de cosas triviales. Parecía preocupada por ti». Esteban sintió un leve escalofrío. Sabía que Eva estaba jugando su propio juego, pero no podía permitir que Alma sospechara. «Siempre está preocupada por todo», respondió con un tono despreocupado, intentando restarle importancia. Alma lo observó por un momento antes de cambiar de tema, pero en su interior algo seguía inquietándola. Los comentarios de Eva, aunque sutiles, habían dejado una marca en ella. Decidió no mencionarlo más esa noche, pero su intuición le decía que había algo más detrás de las palabras de su hermana. Mientras tanto, Eva continuaba su plan con Esteban.
Esa noche lo llamó para discutir cómo avanzar. No podemos seguir así, Esteban. Cada vez que voy a tu casa, siento que estamos más cerca de ser descubiertos. Alma no es tonta. Esteban suspiró al otro lado de la línea, sintiéndose atrapado. ¿Qué quieres que haga, Eva? No puedo simplemente destruir todo de la noche a la mañana. Es que no lo entiendes, respondió Eva con frustración. No quiero seguir siendo la sombra de tu vida. Quiero ser la única. Si no haces algo pronto, no sé cuánto más podré soportarlo. Esteban no respondió de inmediato. Sabía que Eva tenía razón, pero no sabía cómo manejar la situación sin causar un desastre. Prometió que encontraría una solución pronto, aunque no estaba seguro de cómo lo haría. Los días pasaron, y Eva continuaba visitando a Alma con regularidad. Cada vez que lo hacía, dejaba caer comentarios que alimentaban las inseguridades de su hermana. Mientras tanto, Esteban intentaba mantener la normalidad, pero la presión de Eva y las sospechas crecientes de Alma lo estaban llevando al límite. Un día, mientras revisaba un correo en el escritorio de Esteban, Alma encontró algo que llamó su atención: una reservación en un restaurante para 2 personas. Aunque podría haberlo ignorado, la fecha coincidía con una de las noches en que Esteban había dicho que estaría trabajando hasta tarde. Alma guardó la información, pero no confrontó a Esteban de inmediato. Decidió esperar, observar y juntar más piezas antes de actuar. Sabía que algo no estaba bien, pero no quería precipitarse. Esa noche, mientras Esteban dormía, Alma miró por la ventana hacia el cielo oscuro. Las palabras de Eva y los pequeños detalles que había notado comenzaban a formar un cuadro inquietante en su mente. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y cuando finalmente llegara, estaría preparada para enfrentarlo. Esteban se despertó sintiendo que el aire en la casa era más denso de lo habitual. Desde hacía días, el silencio de Alma lo inquietaba más que cualquier confrontación. Ella no había hecho preguntas ni comentarios sobre sus ausencias, pero cada vez que lo miraba sentía que su paciencia tenía un límite. Se levantó de la cama con cuidado, evitando despertarla, y se dirigió al baño. Mientras se lavaba el rostro, sus propios pensamientos lo atormentaban. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Eva no dejaba de presionarlo, y su relación clandestina comenzaba a consumirlo. En casa, su esposa parecía más distante, pero no de una manera hostil, sino con una calma que lo hacía sentir descubierto. Cada vez que intentaba actuar con normalidad, algo en su tono o en su mirada lo traicionaba. Durante el desayuno, Esteban intentó romper el silencio, pero Alma lo observaba con una serenidad inquietante. ¿A qué hora vuelves hoy?, preguntó ella, sin levantar la vista de su taza de café. Esteban se sintió atrapado por la pregunta, aunque sabía que era común. Probablemente tarde, tengo un par de reuniones importantes, respondió con voz firme, pero por dentro sentía que las palabras no eran convincentes. Alma asintió, pero no dijo nada más. Mientras limpiaba la mesa después de que Esteban saliera, notó que había dejado su teléfono sobre la encimera. Fue un descuido inusual, algo que no pasaba por casualidad. Miró el dispositivo por un momento, luchando con la tentación de revisarlo, pero decidió no hacerlo. Si había algo que descubrir, prefería que sucediera de manera clara, sin sentirse culpable por invadir su privacidad. Esteban, ajeno al dilema de Alma, salió apresuradamente hacia su oficina, pero en lugar de dirigirse directamente allí, tomó un desvío. Eva lo esperaba en un café discreto, como lo hacían cada vez con más frecuencia. Cuando él llegó, ella ya estaba sentada, revisando algo en su teléfono, pero al verlo entrar guardó el dispositivo y lo recibió con una sonrisa. «Tarde como siempre», bromeó Eva, pero su tono tenía un leve matiz de reproche. Esteban se sentó frente a ella y suspiró. «No puedo seguir haciendo esto, Eva. Siento que todo está a punto de explotar». Eva lo miró con incredulidad, como si sus palabras fueran una excusa más.
¿De qué hablas? Esto no es sostenible, Esteban. Necesitas tomar una decisión. No puedes seguir mintiendo a todos y mucho menos a ti mismo. Él desvió la mirada hacia la ventana, donde las calles estaban llenas de gente que vivía vidas aparentemente normales. No es tan fácil. ¿Cómo le explico a Alma que todo lo que hemos construido juntos ya no tiene sentido para mí? Eva bufó, cruzando los brazos. Tal vez deberías dejar de preocuparte tanto por cómo se sentirá ella y empezar a pensar en lo que realmente quieres. Mientras discutían, Alma estaba en casa dedicándose a las tareas del hogar. Sin embargo, su mente no estaba completamente allí. Cada pequeño detalle que notaba sobre el comportamiento de Esteban la hacía cuestionar más cosas. Decidió que esa tarde pasaría por la oficina de Esteban para llevarle algo que había olvidado, pero en realidad quería confirmar si él estaba donde decía estar. Cuando llegó al edificio donde supuestamente trabajaba, su auto no estaba en el estacionamiento. Alma sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que el miedo la paralizara. Volvió a casa sin decir nada a los niños, pero sus sospechas se intensificaron. Esa noche, cuando Esteban regresó, ella lo recibió con una sonrisa y le preguntó cómo había estado su día. Él respondió con la misma excusa de siempre: reuniones, trabajo, mucho estrés. Alma lo escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era una mentira que se acumulaba sobre las anteriores. Mientras tanto, Eva continuaba buscando formas de acercarse a Alma, fingiendo un cariño de hermana menor que escondía sus verdaderas intenciones. Se presentó en la casa al día siguiente con un ramo de flores y una botella de vino, diciendo que quería pasar tiempo con su familia. Alma, siempre cordial, la recibió con los brazos abiertos, pero notó algo en Eva que la incomodó. Había un brillo en su mirada que parecía demasiado seguro, como si estuviera disfrutando de algo que Alma no sabía. Durante la cena, Eva hizo preguntas aparentemente inocentes sobre Esteban y su trabajo. Debe ser difícil para él manejar tantas responsabilidades. Me pregunto cómo encuentra tiempo para todo, comentó, mirando a Alma con una sonrisa que no parecía sincera. Alma respondió con calma, pero su mente estaba en otro lugar. Cada vez era más claro que Eva sabía algo que ella desconocía, y aunque no quería enfrentarlas directamente, decidió que pronto tendría que descubrir la verdad. Esa noche, después de que Eva se fue, Alma revisó los bolsillos de la chaqueta de Esteban. Encontró un recibo de un hotel en las afueras de la ciudad. Aunque sentía cómo su corazón se rompía con cada detalle que descubría, guardó el recibo como prueba, sabiendo que esto era solo el comienzo. Esteban, por su parte, comenzaba a sentirse más asfixiado. Cada vez que hablaba con Alma, sentía que sus palabras eran un campo minado. Cada vez que veía a Eva, sentía que la presión aumentaba. Sabía que no podía mantener este equilibrio por mucho tiempo, pero no sabía cómo salir del caos en el que se había metido. Mientras tanto, Alma continuaba observando en silencio, reuniendo las piezas de un rompecabezas que ya comenzaba a tomar forma. Aunque no tenía todas las respuestas, estaba decidida a descubrir la verdad y enfrentar lo que viniera, sin importar cuán doloroso fuera. Eva caminaba de un lado al otro en la pequeña habitación de la posada, claramente frustrada. Esteban estaba sentado en la cama, mirando hacia el suelo, con una mezcla de cansancio y culpa en su rostro. La tensión en el aire era casi palpable. Desde hacía semanas, las discusiones entre ellos se volvían más frecuentes y Eva estaba perdiendo la paciencia. «Ya no puedo más, Esteban», dijo Eva, deteniéndose frente a él con los brazos cruzados. Su tono era firme, casi frío. «No sé qué esperas para tomar una decisión. ¿Qué más necesitas? ¿No ves que esta situación me está matando?» Esteban levantó la mirada hacia ella, con los ojos llenos de agotamiento. «Eva, estoy haciendo todo lo que puedo, pero no puedo simplemente desaparecer de mi vida. Hay cosas que debes entender».
Eva bufó, visiblemente molesta. Lo que entiendo es que siempre tienes excusas. Dices que no puedes destruir tu vida, pero ¿qué pasa con la mía? Yo he estado esperando, creyendo en ti, y lo único que haces es prolongar esto. Esteban se puso de pie, intentando calmarla. Por favor, dame más tiempo. Todo esto es complicado. No quiero que los niños sufran y tampoco quiero hacerle daño a Alma. Necesito manejar esto con cuidado. Eva negó con la cabeza, dando un paso atrás. ¿Cuidado? ¿Eso es lo que llamas cuidado? Mientras tú sigues con tus dudas, yo soy la que siempre está en la sombra, esperando a que tengas el valor de hacer lo que prometiste. Ya no puedo vivir así, Esteban. El silencio llenó la habitación por unos momentos. Esteban sabía que Eva tenía razón en muchos aspectos, pero no podía evitar sentir que estaba atrapado entre dos mundos que no podía reconciliar. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y miedos, y por primera vez empezó a cuestionar si realmente era capaz de cumplir con las expectativas de Eva. Mientras tanto, en casa, Alma seguía su rutina, pero su mente estaba llena de preguntas. En los últimos días, las evidencias acumuladas la llevaban a una conclusión que no quería aceptar. Las ausencias constantes de Esteban, las llamadas que tomaba en voz baja y los pequeños detalles que había descubierto en sus cosas, todo apuntaba a que algo estaba muy mal. Sin embargo, decidió no enfrentarlo todavía. Quería estar completamente segura antes de dar ese paso. Una tarde, mientras recogía a los niños de la escuela, Alma vio a Esteban saliendo de su coche en un lugar que no coincidía con su supuesta oficina. Lo observó desde lejos, sintiendo un nudo en el estómago. No podía confrontarlo en ese momento, pero sabía que debía mantenerse alerta. Esa noche, cuando Esteban regresó a casa, Alma lo recibió con una sonrisa tranquila. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras servía la cena. Esteban, que ya estaba acostumbrado a este tipo de preguntas, respondió con su habitual tono despreocupado. Lo mismo de siempre, reuniones y más reuniones. Alma asintió, pero no dijo nada más. En su interior, sabía que él estaba mintiendo. Decidió esperar, observando cada movimiento, cada palabra y cada detalle que pudiera ayudarla a descubrir toda la verdad. Por otro lado, Eva no estaba dispuesta a esperar más. La presión que ejercía sobre Esteban se volvió más intensa, insistiendo en que dejara a Alma de una vez por todas. «Si no haces algo pronto, no sé cuánto más podré soportar», le dijo durante otra de sus discusiones en la posada. Esteban intentó calmarla, prometiéndole que estaba trabajando en ello, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Eva comenzaba a dudar de su compromiso, y esa duda se transformaba en resentimiento. Mientras tanto, Alma encontró un mensaje en el teléfono de Esteban que confirmó sus sospechas. Aunque no era explícito, el tono del mensaje y la forma en que estaba redactado dejaban claro que había algo más que una simple amistad entre él y otra mujer. Sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero en lugar de enfrentarlo de inmediato, decidió mantenerse en silencio. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca y quería estar completamente preparada. Esteban, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Cada vez que hablaba con Eva, sentía que estaba perdiendo el control de la situación. Y cada vez que estaba en casa con Alma, sentía que ella sabía más de lo que decía. La tensión se acumulaba y la fachada que había construido comenzaba a desmoronarse. Una noche, mientras estaba sentado en la sala, después de que los niños se fueran a dormir, Alma se acercó a él con una expresión tranquila. «¿Hay algo que quieras decirme, Esteban?», preguntó con un tono sereno, pero cargado de significado. Esteban la miró, sintiendo cómo su pecho se apretaba. «¿A qué te refieres?», preguntó, intentando mantener la calma. Alma lo observó por un momento antes de responder. «Solo quiero saber si hay algo que me estás ocultando. Prefiero que me lo digas tú antes de enterarme por otra persona».
Esteban negó rápidamente, asegurándole que no había nada de qué preocuparse. Pero Alma, aunque no insistió, sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Esa noche, mientras Esteban dormía, Alma revisó su teléfono una vez más y encontró más mensajes de Eva. Esta vez no había espacio para dudas. Guardó los mensajes como evidencia, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que la confrontación era inevitable, pero quería esperar el momento adecuado para actuar. En los días siguientes, Esteban comenzó a notar que Alma estaba más distante, aunque ella intentaba actuar con normalidad. Su instinto le decía que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Mientras tanto, Eva seguía exigiendo respuestas, presionándolo para que tomara una decisión. Finalmente, Esteban llegó al límite. Sentía que todo estaba fuera de su control y aunque intentaba mantener las apariencias, sabía que no podría sostener la mentira por mucho más tiempo. Mientras pensaba en cómo enfrentar lo que venía, Alma, en silencio, se preparaba para descubrirlo todo. La calma aparente en el hogar escondía una tormenta que estaba a punto de estallar. La noche era fría y silenciosa, con una luna llena iluminando las calles de la ciudad. Alma, sentada en el sillón de la sala, miraba por la ventana con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Desde hacía días, su corazón le decía que algo estaba muy mal, pero no tenía pruebas concretas. Los detalles que había notado, los mensajes en el teléfono de Esteban, las ausencias constantes y las mentiras disfrazadas de excusas la tenían al borde del colapso. Esteban había salido temprano esa tarde, diciendo que tenía una reunión de trabajo. Era la misma historia de siempre. Pero esta vez, Alma decidió que no iba a quedarse en casa esperando. Tenía un presentimiento que no podía ignorar. Cuando escuchó el motor del coche alejarse, tomó su abrigo y salió tras él, asegurándose de mantener una distancia prudente. Condujo despacio, siguiendo el coche de Esteban por las calles de la ciudad. Las luces de los semáforos y el sonido del tráfico llenaban el ambiente, pero para Alma todo parecía borroso. Su mente estaba enfocada únicamente en el camino de Esteban. Tras unos minutos, él tomó un desvío hacia las afueras, lejos del supuesto lugar de trabajo. Alma sintió cómo su pecho se apretaba, pero continuó siguiéndolo, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Finalmente, Esteban se detuvo en un lugar apartado, un estacionamiento cercano a un restaurante pequeño y discreto. Alma estacionó a una distancia segura y apagó las luces del coche, observándolo desde lejos. Cuando lo vio salir del coche, su corazón dio un vuelco. Esteban no estaba solo. Eva apareció de la nada, caminando hacia él con una sonrisa que Alma reconoció de inmediato. Por un momento, Alma pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez no era lo que parecía, tal vez había una explicación lógica para todo. Pero entonces lo vio. Esteban se inclinó hacia Eva, y ella lo recibió con un beso que disipó cualquier duda que Alma pudiera haber tenido. Era un gesto íntimo, cargado de complicidad, algo que no se podía malinterpretar. Alma sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Su pecho dolía como si algo dentro de ella se hubiera roto en 1000 pedazos. Cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de ver. Su hermana menor, la persona en quien siempre había confiado, estaba traicionándola de la peor manera posible. Y Esteban, el hombre con quien había compartido su vida, se había convertido en un extraño. Permaneció en el coche inmóvil, observando cómo Esteban y Eva entraban juntos al restaurante. No tenía fuerzas para seguirlos. El dolor que sentía era demasiado grande, como si le hubieran arrancado el corazón. Se quedó allí durante varios minutos, intentando calmarse, pero las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro. Finalmente decidió regresar a casa. Condujo despacio, como si cada kilómetro la alejase un poco más de la persona que solía ser.
Al llegar, encontró a los niños dormidos en sus camas, ajenos al caos que se había desatado en su mundo. Alma los miró por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que tenía que ser fuerte por ellos, aunque su corazón estuviera roto. Esa noche, Alma no pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez la imagen de Esteban y Eva juntos, como si fuera una película que no podía detener. Por momentos sentía rabia, una furia que amenazaba con consumirla por completo. Pero luego la tristeza la envolvía, recordándole todos los años que había pasado construyendo una vida con Esteban, creyendo en su amor y en su compromiso. Durante los días siguientes, Alma evitó hablar con Esteban. No estaba lista para enfrentarlo, pero tampoco quería fingir que todo estaba bien. Mantuvo una apariencia tranquila por los niños, pero dentro de ella se gestaba un huracán. Cada vez que veía a Esteban, sentía una mezcla de asco y desdén. Y cada vez que pensaba en Eva, su sangre hervía. Esteban, por su parte, no parecía sospechar que Alma sabía la verdad. Continuaba con sus mentiras y excusas, creyendo que estaba manejando la situación. Pero Alma lo observaba con nuevos ojos, notando cada detalle que antes había pasado por alto. Cada gesto, cada palabra, cada mirada confirmaban lo que ya sabía. Una tarde, mientras Esteban dormía en el sofá, Alma revisó nuevamente su teléfono. Esta vez no buscaba pruebas. Ya tenía suficiente. Quería entender hasta dónde llegaba la traición. Los mensajes entre Esteban y Eva eran cada vez más claros, cargados de promesas y planes para un futuro juntos. Aunque leerlos la lastimaba, también la llenaba de determinación. Sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que enfrentarlo, no solo por ella, sino por sus hijos. Merecían saber la verdad, merecían crecer en un hogar donde la confianza y el respeto fueran la base de todo. Pero Alma también sabía que no podía precipitarse. Necesitaba esperar el momento adecuado para que su confrontación tuviera el impacto que buscaba. Esa noche, mientras preparaba la cena, Esteban intentó acercarse a ella. ¿Estás bien?, preguntó, notando su silencio. Alma lo miró por un momento, conteniendo todo lo que quería decirle. «Estoy bien», respondió con una calma que lo desconcertó. Esteban intentó continuar la conversación, pero Alma lo cortó con una excusa. No estaba lista para hablar. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar todo y para planear cómo enfrentaría la situación. En los días siguientes, Alma comenzó a actuar de manera más estratégica. Observaba cada movimiento de Esteban, cada interacción con Eva, reuniendo todas las pruebas que pudiera necesitar. Mientras tanto, en su interior comenzaba a transformarse. El dolor que sentía se estaba convirtiendo en fuerza, una determinación de no permitir que esta traición definiera el resto de su vida. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y cuando llegara Esteban y Eva tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Alma no solo estaba decidida a exponer la traición, sino también a reconstruir su vida desde cero, con dignidad y fortaleza. La mujer que Esteban había traicionado estaba desapareciendo, dando paso a una nueva Alma, más fuerte y más decidida que nunca. La noche de Navidad llegó con un aire frío y festivo que envolvía toda la casa de Alma. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban con un brillo cálido, iluminando la sala decorada con guirnaldas y adornos cuidadosamente colocados. La mesa estaba lista, adornada con un mantel rojo y blanco, platos de porcelana y velas encendidas que proyectaban sombras suaves en las paredes. Alma estaba tranquila, pero su mirada reflejaba una determinación que no había mostrado antes. Los familiares comenzaron a llegar poco a poco, trayendo risas y regalos. Eva llegó entre los primeros, vestida con un vestido dorado ajustado que llamaba la atención.
saludó a todos con una sonrisa, como si no tuviera nada que esconder. Alma la recibió con la misma amabilidad de siempre, pero esta vez, detrás de su sonrisa, había una decisión tomada. Esteban llegó más tarde, cargando un par de regalos para los niños. Se esforzó por actuar como si todo estuviera bien, abrazando a Alma y dedicándole unas palabras cariñosas. Ella respondió con una serenidad que lo hizo sentir incómodo, pero no dijo nada. Mientras los niños abrían algunos regalos bajo el árbol, los adultos se reunieron en la sala, compartiendo anécdotas y brindis. Alma supervisaba todo en silencio, observando cómo Esteban y Eva se cruzaban miradas furtivas. Cada detalle la convencía de que esa noche era el momento de poner fin a la farsa. Su paciencia había llegado al límite y no permitiría que esta Navidad, que siempre había sido un símbolo de unión para su familia, estuviera marcada por una mentira más. Cuando finalmente todos se sentaron a la mesa para cenar, el ambiente era cálido, pero Alma podía sentir la tensión debajo de la superficie. Mientras servía los platos, sus pensamientos se ordenaban como piezas de un plan que había estado preparando durante días. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre, pero también sabía que era necesario. Tomó asiento frente a Esteban y Eva, con los niños a su lado. Los primeros minutos transcurrieron en conversaciones ligeras, pero Alma permaneció callada, observando a su hermana y a su esposo con una mirada que ellos apenas notaban. Finalmente, cuando el momento pareció el adecuado, Alma levantó su copa para proponer un brindis. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó, con una voz firme pero calmada. «La Navidad siempre ha sido un momento especial para nuestra familia, un tiempo para celebrar el amor, la honestidad y la unión». Todos asintieron, sonriendo, pero Esteban y Eva comenzaron a mostrarse inquietos. Había algo en el tono de Alma que los hacía sentir incómodos, como si estuviera preparando algo que no podían prever. «Pero esta noche», continuó Alma, dejando su copa en la mesa, «también es un momento para enfrentar la verdad, porque sin ella no podemos construir nada real». El silencio llenó la habitación. Todos dejaron de hablar, mirando a Alma con curiosidad y confusión. Esteban intentó interrumpir, pero Alma levantó una mano, pidiéndole que la dejara terminar. «Hace poco descubrí algo que nunca imaginé posible», dijo, mirando directamente a Esteban y luego a Eva. «Algo que destruyó mi confianza, pero también me dio la fuerza para darme cuenta de que merezco algo mejor». Eva se removió en su silla, evitando la mirada de Alma, mientras Esteban la miraba con una mezcla de nerviosismo y sorpresa. Los otros familiares comenzaron a murmurar, intentando entender lo que estaba ocurriendo. «Esteban», dijo Alma, con un tono más firme, «he sabido de tus mentiras. He visto cómo te alejaste de nuestra familia poco a poco, escondiéndote detrás de excusas y falsas promesas». Esteban abrió la boca para responder, pero Alma no le dio oportunidad. «Y tú, Eva», continuó, girándose hacia su hermana, «mi propia hermana, la persona en quien siempre confié. ¿Cómo pudiste traicionar no solo a mí, sino también a nuestra familia?» El silencio fue ensordecedor. Eva intentó negar lo evidente, balbuceando algo sobre malentendidos, pero Alma ya no estaba dispuesta a escuchar. Sacó su teléfono, mostrando las fotos y los mensajes que había guardado como pruebas. «No hay nada que puedan decir para justificar esto. Lo vi todo, los vi juntos». La sala estalló en murmullos y exclamaciones de incredulidad. Los padres de Eva la miraron con una mezcla de decepción y rabia, mientras los niños, aunque no entendían completamente lo que ocurría, sentían la tensión en el ambiente. Esteban intentó disculparse, balbuceando palabras de arrepentimiento, pero Alma lo interrumpió nuevamente. «No quiero tus disculpas, Esteban, ya no significan nada para mí. Esta será la última Navidad que compartimos juntos».
Eva, acorralada, se levantó de la mesa intentando escapar de la situación, pero los familiares la detuvieron, exigiendo explicaciones. Alma permaneció en su lugar, observando todo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Había dicho lo que tenía que decir, y ahora el peso de la verdad estaba en los hombros de quienes habían mentido. Cuando la cena terminó, Esteban intentó hablar con Alma en privado, pero ella lo ignoró. «No hay nada más que decir», le dijo con una mirada fría. «Hiciste tu elección y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Esa noche, después de que todos se fueron, Alma se quedó sola en la sala mirando las luces del árbol de Navidad. Aunque su corazón aún dolía, también sentía un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Había enfrentado la verdad y ahora estaba lista para empezar de nuevo. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras para ir a dormir, Alma sabía que esta Navidad marcaría un antes y un después en su vida. Aunque había perdido muchas cosas, también había ganado algo invaluable: su dignidad y la certeza de que merecía algo mejor. Los días posteriores a la revelación en la cena de Navidad estuvieron cargados de emociones. Alma, aunque sentía el peso de la traición, experimentaba también una sensación de liberación que no había conocido en años. Había enfrentado la verdad, había dejado claro lo que no estaba dispuesta a tolerar, y ahora era el momento de pensar en el futuro. Esteban intentó comunicarse con ella en varias ocasiones. La llamaba constantemente, enviaba mensajes y hasta apareció frente a la casa con la intención de explicarse. Sin embargo, Alma permaneció firme. Cada vez que lo veía, lo ignoraba por completo, convencida de que nada de lo que él pudiera decir cambiaría lo que había hecho. Eva, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. La familia, que había sido su apoyo incondicional, se distanció de ella. Sus padres, profundamente decepcionados, dejaron de visitarla, y otros familiares la evitaban en reuniones. El peso de la vergüenza comenzó a caer sobre sus hombros, y con el tiempo, su relación con Esteban también se deterioró. La culpa y la presión eran demasiado para ambos, y lo que alguna vez parecía una pasión intensa comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Alma decidió enfocarse en reconstruir su vida. Después de años dedicados exclusivamente a su hogar y a sus hijos, tomó la decisión de buscar nuevas oportunidades. Inscribió a los niños en actividades extracurriculares que les permitieran distraerse del caos que había rodeado a la familia. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en un pequeño negocio local, lo que le permitió recuperar una parte de su independencia. Las primeras semanas no fueron fáciles. Alma enfrentaba miradas curiosas y preguntas indiscretas de quienes conocían su historia, pero con cada día que pasaba se sentía más segura de sí misma. La mujer que antes vivía en función de las necesidades de otros, ahora estaba encontrando su propio camino, redescubriendo sus sueños y metas. Una tarde, mientras estaba en el parque con sus hijos, conoció a Daniel, un hombre amable y carismático que estaba jugando con su sobrina. Daniel, un empresario que había regresado a la ciudad tras varios años fuera, se interesó rápidamente por Alma. Aunque al principio ella se mostró cautelosa, la calidez y sinceridad de Daniel comenzaron a ganar su confianza. Las conversaciones con Daniel se volvieron frecuentes. Él no solo la escuchaba, sino que también le ofrecía una perspectiva nueva sobre la vida. Nunca intentó apresurarla ni minimizar lo que había pasado, sino que la animaba a seguir adelante a su propio ritmo. Poco a poco, Alma se dio cuenta de que, aunque aún estaba en proceso de sanar, estaba abierta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Esteban, al enterarse de que Alma estaba rehaciendo su vida, se llenó de celos y arrepentimiento. Empezó a aparecer más seguido cerca de la casa, buscando oportunidades para hablar con ella. Un día,
Mientras Alma salía del supermercado, Esteban la interceptó en el estacionamiento. «Alma, por favor, solo necesito que me escuches», dijo con desesperación. Ella lo miró con calma, sintiendo una mezcla de lástima y resolución. «No hay nada más que decir, Esteban. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora estoy enfocada en mí misma y en nuestros hijos. Ya no formas parte de esta nueva etapa». Esteban intentó insistir, pero Alma no cedió. Cada vez que él intentaba acercarse, ella lo enfrentaba con la misma firmeza, dejando claro que no estaba dispuesta a retroceder. Por primera vez en años, Alma sentía que tenía el control de su vida y no estaba dispuesta a renunciar a eso. Con el tiempo, la relación entre Alma y Daniel se volvió más cercana. Aunque Alma había prometido a sí misma tomarse las cosas con calma, no pudo evitar sentirse atraída por la autenticidad de Daniel. Él no solo era un apoyo constante, sino que también le recordaba que el amor podía ser algo saludable, respetuoso y enriquecedor. Los niños también comenzaron a encariñarse con Daniel. Aunque al principio mostraban cierta resistencia, su actitud amable y su interés genuino por ellos rompieron las barreras. Alma, al ver cómo Daniel interactuaba con sus hijos, se sintió más segura de darle un lugar en sus vidas. Cuando llegó la siguiente Navidad, Alma sintió que había cerrado un ciclo. La casa estaba decorada con luces y adornos, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. No había mentiras ni secretos, solo una paz que hacía mucho no sentía. Daniel estaba allí, ayudándola a colocar los últimos adornos en el árbol, mientras los niños reían y corrían por la sala. Alma miró la escena con una sonrisa, sintiendo cómo el dolor del pasado se desvanecía poco a poco. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero también sabía que estaba rodeada de personas que realmente la valoraban. Esa noche, mientras todos se reunían para la cena, Alma levantó su copa para proponer un brindis. «Esta Navidad es especial para mí», dijo mirando a sus hijos y luego a Daniel, «porque he aprendido que incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Y estoy agradecida por cada uno de ustedes, por recordarme que la vida puede ser hermosa». Daniel tomó su mano con ternura, mientras los niños brindaban con jugo entre risas. Alma sintió que por primera vez en mucho tiempo su corazón estaba en paz. Había recuperado su fuerza, su dignidad y su capacidad de amar. Aunque el pasado había dejado cicatrices, Alma sabía que esas marcas no definían quién era. Ahora era una mujer más fuerte, más sabia y completamente decidida a vivir su vida con autenticidad y alegría. Había encontrado un nuevo comienzo y estaba lista para abrazarlo con todo su ser. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.